Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de equilibrio de fuerzas y vamos a resolver el siguiente ejemplo. Considerando que los cuerpos A y B se encuentran en un mismo plano vertical, determinar la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas que ejercen los cables como se muestra en la figura. Aquí tenemos la figura donde el cuerpo A y el cuerpo B están colgados por medio de un cable cada uno y nos dan sus masas de cada cuerpo, el cuerpo A y el cuerpo B, y también un ángulo con respecto a una vertical para poder encontrar su fuerza resultante. Y para ello aplicaremos la descomposición de sus factores en X y en Y, donde vamos a tener el componente en X del cuerpo A y el componente en Y del cuerpo A. Y de igual manera vamos a tener el componente en X y el componente en Y del cuerpo B. Veamos, en este caso vamos a tener, para trabajar con los componentes en Y, con seno, que vamos a tener en este caso AX y AY. De igual manera aquí BY y BX, donde tendremos el seno del ángulo, en este caso para el cuerpo B, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el cateto opuesto va a ser BX, donde tenemos el seno para los componentes en Y y coseno para los componentes en X. Entonces, para poder trabajar con esas fórmulas, debemos trabajar con estos ángulos, que en este caso aquí tenemos la horizontal y la vertical. Sabemos que el ángulo en un cuadrante es de 90 grados. Entonces simplemente debemos sacar 90 menos 45 y tendremos que este ángulo también vale 45. De igual manera para el cuerpo B tendremos 90 menos 30, este ángulo valdrá 60 grados. Ahora sí podemos trabajar con seno del ángulo para los componentes en Y y coseno del ángulo para los componentes en X. Entonces vamos a anotar los datos que tenemos. Tenemos masa de A, que vale 60 kilogramos. Y tenemos también la masa de B, que tenemos 80 kilogramos. Y tenemos los ángulos. El ángulo de A, que es 45 grados. Y el ángulo de B con el que vamos a trabajar es el de 60 grados. Ángulo de B será igual a 60 grados. Y debemos encontrar la fuerza resultante y su dirección, su ángulo de la fuerza resultante. Entonces estas serán nuestras incógnitas. Y para eso debemos encontrar la sumatoria en X y sumatoria en Y. Sumatoria de las fuerzas en X será igual a 0, donde vamos a tener vector X menos el vector A en X va a ser igual a 0. Entonces estos son los componentes en X del cuerpo A y del cuerpo B, donde vamos a tener el vector B multiplicado por el coseno de 60 grados, que es el componente en X, menos el componente en X de A, que va a ser igual al coseno de 45 grados por A, igual a 0. Entonces, de aquí vamos a encontrar la fuerza resultante en X. Y tenemos el valor de la masa de B y el valor de la masa en A. Entonces, vamos a reemplazar datos. B vale 80 kilogramos multiplicado por coseno de 60 grados menos coseno de 45 grados
menos el valor de A, que es la masa de 60 kilogramos. Y de aquí vamos a obtener la fuerza resultante en X. Entonces, vamos a utilizar nuestra calculadora, donde vamos a tener 80 por el coseno de 60 grados y tendremos igual a 40 kilogramos, menos el coseno de 45 por 60 y tenemos igual a 42.43, redondeando igual kilogramos, será igual a la fuerza resultante en X, donde tenemos la resta de 40 menos 42.43 será igual, en este caso tenemos negativo, menos 2.43 kilogramos. Y ya tenemos la fuerza resultante en X. Y vamos a tener, entonces, esta es la sumatoria de fuerzas en X. De igual manera tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que será igual a 0, para poder encontrar el componente de la fuerza resultante en Y. Entonces vamos a trabajar con seno, donde vamos a tener, en este caso, el componente en Y de B es negativo y el componente de A en Y igual es negativo. Entonces vamos a tener menos B en Y menos A en Y igual a 0. De aquí, para encontrar los componentes en Y, vamos a utilizar seno, donde vamos a tener menos B por el seno de 60 grados menos A por el seno de 45 grados. Y esto va a ser igual a la fuerza resultante en Y. Entonces, reemplazando los valores de B y A, vamos a tener menos la masa de B, que es 80 kilogramos, multiplicado por el seno de 60 grados, menos la masa de A, que es 60 kilogramos, multiplicado por el seno de 45 grados. Y esto va a ser igual a la fuerza resultante en Y. Bien, ahora en este caso vamos a tener 80 por el seno de 60 grados, que es menos 69.3 kilogramos. Redondeamos. Y de igual manera, 60 por el seno de 45
va a ser igual menos 42.43 kilogramos. Y esto va a ser igual a la fuerza resultante en Y. Como ambos son negativos, vamos a sumar 69.3 más 42.43. Y el resultado nos va a salir con signo negativo. 111.73 kilogramos. Y esto va a ser igual a la fuerza resultante en Y. Y ya tenemos los componentes en Y y componentes en X. Ahora simplemente debemos encontrar la fuerza resultante, que va a ser igual al cuadrado de la fuerza resultante y al cuadrado de sus componentes. La fuerza en X elevado al cuadrado más la fuerza resultante en Y elevado al cuadrado. De aquí, despejando la fuerza resultante, vamos a tener a la raíz cuadrada de la fuerza en X elevado al cuadrado más la fuerza en Y elevado al cuadrado. Reemplazando los valores, vamos a tener la fuerza resultante será igual al componente en X que hemos calculado, donde tenemos menos 2.6 kilogramos elevado al cuadrado, más la fuerza resultante en Y, que tenemos de igual manera negativo 111.73 kilogramos elevado al cuadrado. Y todo esto aplicamos raíz cuadrada y resolviendo vamos a tener la fuerza resultante. Primeramente elevamos al cuadrado. Si ponemos un número negativo elevado al cuadrado, vamos a tener positivo. Entonces, vemos aquí, vamos a poner 2.6 elevado al cuadrado, es 6.76. El número negativo elevado al cuadrado me sale positivo, entonces tengo 6.76 kilogramos al cuadrado. De igual manera, aquí tenemos negativo elevado al cuadrado, se vuelve positivo. Voy a tener más 111.73 elevado al cuadrado. Y voy a tener igual a 12.483.59 kilogramos al cuadrado. Y todo esto aplicamos raíz cuadrada. Y resolviendo voy a tener la fuerza resultante, donde tenemos la sumatoria de 6.76 más 12.483.59 y aplicamos raíz cuadrada a esto. Y voy a tener la fuerza resultante, que va a ser igual a 111.76. Veamos ahora la unidad en la que me va a salir. Va a ser igual kilogramos más kilogramos. Voy a tener igual a kilogramos al cuadrado. Con la raíz simplemente me va a quedar en kilogramos. Y ya tengo la fuerza resultante, la cual me pedían calcular. Entonces, simplemente nos falta encontrar la dirección de la fuerza resultante, donde va a ser igual a tangente. Vamos a utilizar tangente del ángulo va a ser igual a la fuerza resultante en X dividido entre la fuerza resultante en Y. Entonces, como tenemos estos componentes que hemos calculado, simplemente vamos a despejar el ángulo. Va a ser igual a la tangente a la menos 1
de la división del componente en X sobre el componente en Y. El componente en X es igual a 2.6. Bueno, con signo negativo, menos 2.6 kilogramos. De igual manera, el componente en Y es menos 11.73 kilogramos. Como aquí tenemos dos signos negativos, aquí vamos a trabajar menos dividido entre menos con signo positivo. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Tangente a la menos 1 va a ser igual a 2.6 kilogramos sobre 111.73 kilogramos. Y vamos a tener el ángulo o la dirección del vector resultante, donde vamos a tener 2.6 dividido entre 111.73, que va a ser igual a 0.023. Y a esto le sacamos inversa tangente. Y vamos a tener un ángulo de 1.33 grados. Y esa es la dirección de nuestro vector resultante. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.